Continuamos con nuestra clase dentro de la serie que hemos titulado Sendas Antiguas. Sendas Antiguas valorando esos distintivos, ¿verdad?, que nos caracterizan como bautistas reformados. Cosas o temas o doctrinas que creemos o eventos que han sucedido, que han marcado el hecho de que hoy en día nos reunamos acá como bautistas reformados, que tengamos una confesión histórica como la Confesión Bautista de Londres de 1689. Recuerden que estamos viendo, ¿verdad?, todo el tema de Dort, ¿verdad?, el sínodo que se da en Dort a partir de la remonstranza que es presentada por los seguidores de Jacobo Arminio. Eso es lo que hemos estado viendo en las últimas lecciones. Y hoy nos toca ver uno de los puntos más polémicos que ha habido en la defensa que se hace en Dort, ¿verdad?, que después se plasma en los cánones de Dort, que por cierto vieron que se los pasé, ¿verdad?, ahí al chat. Espero que valoren mucho ese documento, que lo hayan, ¿verdad?, que lo tengan ahí, que estén revisando. Ahí están los cánones, ¿verdad?, bien traducidos, todo. Está la remonstranza también, está lo que presentaron el sector arminiano, para que ustedes vean los argumentos que ellos presentaron y podamos estudiar esto a mayor profundidad. Hoy vamos a estar viendo lo que se ha conocido como la redención particular o la expiación limitada, como se ha conocido también en teología. Y hoy vamos a estar viendo cuál es la eficacia de la cruz. ¿Es una eficacia potencial o es una eficacia total la que tiene la muerte de Cristo en el Calvario? Entonces, recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de la elección incondicional, ¿verdad? Estuvimos hablando de cómo el Señor, el Padre elige un pueblo, se lo da al Hijo, ¿verdad? Y el Hijo dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Ahora lo vamos a estar viendo en los versículos que tenemos hoy. Y aprendimos, ¿verdad?, cómo ese Padre eligió a ese pueblo por el puro afecto de su voluntad. Hoy vamos a preguntarnos cómo se conecta ese decreto eterno con la historia. Y la respuesta que vamos a dar es con la redención particular. En la cruz, y es lo que entendemos nosotros, Cristo no estaba echando una red al mar para ver qué pescaba. Ese no es el concepto de la muerte de Cristo en la cruz. Él estaba comprando con su sangre a la esposa que el Padre le había prometido desde la eternidad. Y eso es lo que vamos a estar viendo con varios pasajes bíblicos que les voy a pedir que tratemos de irlos siguiendo. Tenemos muchos pasajes, voy a tratar de que leamos la mayoría de ellos, pero no nos va a dar tiempo de verlos todos. Les pido que por favor vayan a Mateo capítulo 1, versículos 20 al 21. Mateo 1, 20 al 21. Dice así la palabra del Señor. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Dice, porque él salvará ¿a quiénes? A su pueblo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel le dice a José, le vas a poner Jesús, ¿por qué? Porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Ya ese pueblo estaba, ya él sabía que había un pueblo. Ahora el Señor iba a salvar a ese pueblo de sus pecados. Juan 6, 37 al 39. Si gustan van apuntando esas citas porque es muy importante que las tengamos claras. Juan 6, 37, 39. Jesús dice lo siguiente: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Entonces el Padre le da y ese pueblo va a venir a él. No es todo el que venga se va a convertir en el pueblo que el Padre me da. Entonces esto es un tema de orden de cómo suceden las cosas. El Padre le da al Hijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le he hecho fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 10, del 11 al 16, dice así. Juan 10, del 11 al 16, pongan mucha atención, mis queridos hermanos y hermanas. Yo soy el buen pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor.
El buen pastor, que por cierto, vean qué interesante, ¿verdad? El buen pastor que se nos muestra también en el Antiguo Testamento como Jehová, ¿verdad? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahora Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da, ¿por quiénes? Por las ovejas. La vida la da el Señor por las ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo. Ven que la vida no la dio el Señor por las ovejas y el lobo. No, la dio por las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Conozco mis ovejas, dice, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Nuevamente aquí está claro. Pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Ven que las ovejas no han oído la voz del Señor. Y ya son suyas. Ya son de Él. Esas ovejas Él las va a llamar y van a venir. ¿Por qué? Porque conocen su voz y lo van a seguir. Esto es muy importante. No es que alguien se convierta en oveja cuando oyó la voz. Ya es oveja del Señor, pero anda descarriado. Y el Señor los va a llamar. Y los va a llamar como con el Evangelio. Y el Señor vino, dice, a dar su vida por las ovejas. La muerte de Él, el propósito de la muerte en la cruz es salvar esas ovejas. Es rescatar a esas ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Luego viene Juan 10, 23 al 29. Vamos a ver si lo apunté bien en esta. No apunté el capítulo, pero vamos a ver. Sí, 22 al 29. Dice así la palabra del Señor. Juan 10, 22 al 29. Pongan mucha atención porque este es uno de los pasajes también más impactantes que nos dejan claro este tema. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos. Dice que le rodearon un grupo de judíos ahí. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dímelo abiertamente. O sea, lo que le están diciendo a Jesús es, déjese de rodeos. ¿Por qué nos tienen esta angustia? Si usted es el Cristo, dígalo. Dígalo así clarito, dígalo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Dice, porque no sois de mis ovejas. Ustedes no creen porque ustedes no son de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio en el pasado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre le da esas ovejas al Hijo. Son de Él. Él las va a llamar y las ovejas van a oír su voz. Lo que le está diciendo el Señor Jesús a esta gente es, vean, yo se los he dicho a ustedes. Y las obras que yo hago dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque ustedes no son de mis ovejas. Juan 17, 9, versículo que le choca a mucha gente y no hay forma de que usted lo pueda interpretar de otra forma. Está Jesús orando por sus discípulos, está clamando por ellos y está clamando por los que van a creer por la palabra que ellos van a predicar. Y dice lo siguiente,
Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Pasado, porque tuyos son. Jesús mismo entonces uno dice, ay, qué grosero, ¿verdad? ¿Por qué no pidió por todos? No, él dice, yo no ruego. Yo estoy rogando por los míos. No ruego por el mundo. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia que Él ganó por su propia sangre. ¿Por quiénes está conformada la iglesia? Por las ovejas del Señor. Por las ovejas del Señor que se reúnen en iglesia. Y es por ellos por quien Cristo murió. Él ganó su iglesia por su propia sangre. Y hay más pasajes, mis hermanos, ahí después les puedo pasar una lista. Pero yo quiero que vean que es consistente lo que hemos leído. No es que estoy sacando versiculitos como se nos acusa a los calvinistas, ¿verdad? Que sacamos versiculitos de contexto. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Hemos leído textos largos. Y vean cómo se presenta el tema de por quién murió el Señor. ¿Qué fue lo que dijeron los remonstrantes? ¿Qué es lo que ellos alegaban en la remonstranza? Ellos lo que decían es que Cristo murió por todos. Cristo murió por todos sin excepción, por todo el mundo, obteniendo un perdón potencial. La muerte de Cristo está ahí. Ahora lo que va a depender es que el individuo acepte ese regalo que se le da con la muerte de Cristo. Para ellos la cruz hizo la salvación posible, pero no aseguró infaliblemente la salvación de nadie. ¿Por qué? Porque entonces va a depender de solo aquellos que van a recibir ese sacrificio de Cristo. ¿Cuál es el peligro de esto? Si la muerte de Cristo no asegura la fe ni la aplicación del perdón, la diferencia final, ¿quién la va a poner? El individuo. Va a depender del individuo. Entonces, la salvación está fuera de la cruz. La cruz fue para todos, según la remonstranza, según el argumento de los remonstrantes. Entonces va a depender de la respuesta humana. ¿Cuál es la respuesta de Dort, de los cánones? Que la cruz no es una posibilidad, sino un logro real. La muerte de Cristo logra la redención de su pueblo. Cristo no murió para que los hombres pudieran ser salvos, sino para salvar eficazmente a su pueblo, un pueblo que ya el Señor le había dado, las ovejas que ya el Señor le había dado. Vean que Cristo siempre dijo que oraba por sus ovejas y que sus ovejas iban a oír su voz. Al momento que Él está orando no han oído su voz todavía, no les ha sido predicado. Cristo está orando por sus discípulos y por los que van a creer por su palabra. Hay varios términos, mis hermanos, que es importante que siempre los estemos aclarando, porque hay veces se nos enredan unos entre otros. Recordemos que expiación es limpiar la culpa. Eso es lo que significa expiación. Expiar es limpiar la culpa. Propiciación es el aplacamiento de la ira que pesaba sobre el ser humano, la ira divina que pesaba. Entonces la propiciación, el Señor aplaca esa ira. Redención significa comprar por un precio para liberar un esclavo. Y reconciliación es ese cambio de estado, ¿verdad? Ya no somos enemigos de Dios, somos amigos, somos hijos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. La obra de Cristo no solo hace posible, sino que logra estos efectos para personas particulares. ¿Okay? También es importante en este tema ver la unidad trinitaria en la salvación, ver cómo opera la Trinidad en todo esto. En la posición de la remonstrancia, o sea, la tesis, recuerden que remonstrancia es la tesis de los remonstrantes, y los remonstrantes son los arminianos, nuestros hermanos arminianos no son enemigos nuestros, nada más tienen una tesis diferente y entienden diferente el orden de cómo sucede la salvación de un pecador. Eso es bien importante que lo entiendan, ¿verdad? No es que estamos aquí tratándolos de secta ni nada de eso, sino que
Son dos tesis que se sostuvieron y nosotros partimos de que lo que se responde en Dort, lo que origina los cánones de Dort, es lo correcto. Y es lo que esta iglesia cree. Y es lo que está plasmado en nuestra confesión de fe también. Eso es lo que entendemos así. Los remonstrantes creaban una ruptura en lo que está operando en la Trinidad. ¿Por qué? Porque el Padre eligió un pueblo definitivo, un pueblo que es claro que ahí están ya los nombres de los que el Padre escogió, individuos. Pero entonces el Hijo moría por todos, según la posición remonstrante. El Hijo moría por todos. Entonces lo que Dort afirma es que el designio trinitario es convergente sobre las mismas personas, sobre los elegidos. ¿Por qué? Porque entonces el Padre elige a su pueblo. ¿Quiénes son esos? Los elegidos. El Hijo muere por su pueblo. ¿Quiénes son esos? Los elegidos. Y el Espíritu Santo regenera a su pueblo. ¿Quiénes son los elegidos? Nosotros libremente vamos a estar predicando el Evangelio a toda criatura. Pero ese Evangelio, el Espíritu Santo va a regenerar, va a hacer que esta persona escuche el Evangelio, le va a dar oídos para oír solo a los elegidos. Para los otros va a haber indignación, van a crujir los dientes cuando oigan el Evangelio. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando resucitan a Lázaro, ¿verdad? Cuando resucitan a Lázaro, muchos de ellos creyeron, ¿verdad? Se maravillaron y creyeron en el Señor. Pero otro grupo que presenció exactamente lo mismo, se fueron a denunciar a Jesús con los alguaciles. ¿Por qué unos sí y por qué unos no? Esa es la respuesta. Y la respuesta que usted hace a esa pregunta va a definir a quién le está dando usted la gloria en la salvación. Si usted cree que usted creyó porque usted estaba más dispuesto, que usted estaba con una mejor actitud que el que está a la par suya, que no creyó, usted se está dando la gloria a usted mismo en la salvación. Cuando usted entiende que usted creyó únicamente porque el Señor le abrió su duro corazón, que no quería nada con la palabra del Señor, y ahora de un pronto a otro usted empieza a ver interesante la predicación de la palabra, y empieza a leer la Biblia y la entiende, y usted dice: Señor, esto que yo hacía ahora me molesta. No quiero volver a hacer esto porque sé que esto ofende tu nombre. Y está luchando ahí contra ese pecado. Ese cambio lo hace únicamente el Señor. Entonces nosotros afirmamos una unidad trinitaria en esta hora. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran de una misma intención redentora sobre las mismas personas. Si Cristo murió por una persona, ciertamente la va a regenerar para que pueda escuchar su voz. Ahora, cuando se ha hablado de expiación limitada, se ha criticado también, ¿verdad?, la posición, porque entonces se dice que está limitando el valor de la sangre de Cristo. Entonces, no es que usted está limitándolo. No es que estemos limitando el valor de la sangre. Estamos limitando el objetivo. ¿Por quiénes murió? Por su pueblo. Como lo vimos, como el ángel le anuncia a José, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si nosotros creyéramos que, bueno, ahorita no me voy a adelantar, ahorita les hablo de esa tesis. Entonces, que limitada no significa que la sangre perdió poder o valor. Limitada significa que el propósito de Dios es específico. Ahora veamos un argumento que es el argumento del doble pago, ¿verdad? Si Cristo ya pagó la deuda completa de un pecador, Dios no puede cobrar esa misma deuda nuevamente a los pecadores. Entonces, si la muerte de Cristo fue por todos, caeríamos en la tesis de los universalistas, que dice que todos van a ser salvos, porque la muerte de Cristo fue para todos. Entonces, eso es lo que creen los universalistas. Ahora, aquí hay que hacer una distinción muy importante. El Señor que creó a ese pueblo que le dio al Hijo, también estableció el medio o los medios por los cuales estas ovejas van a oír la voz del pastor. Ciertamente el sacrificio de Cristo logra la redención de este pueblo, pero el Espíritu Santo aplica esto mediante la fe y la unión en Cristo. ¿Y eso cómo ocurre? Con la predicación del Evangelio. Las ovejas están ahí como en un estado de letargo, no están pecando, andan perdidas, pero de un pronto a otro les va a ser predicado el Evangelio y van a oír la voz del pastor.
El pastor me refiero a Jesús, ¿verdad? En su palabra. Les va a ser predicada la palabra del Señor y ellos van a escuchar y van a entender. Y se van a arrepentir. Como dijo el ciego, lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Entonces, vean que Cristo logra la redención en la cruz. Es un logro. Pero el Espíritu Santo aplica en el tiempo mediante la fe y la unión en Cristo. O sea, no hay una imputación automática en el Calvario sin unión con Cristo. Eso es muy importante. Por eso es muy importante que las iglesias estén predicando el Evangelio. Lo único que un pecador va a escuchar, porque el Señor le da oídos para oír, es el Evangelio. Porque si no, lo demás va a ser locura. No puede entender, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque para él son locura. Porque se tienen que discernir espiritualmente. Por eso una iglesia que pasa predicando los 7 pasos para ser un buen administrador, eso no trae ninguna bendición a la vida de las personas. Tienen que oír el Evangelio, tienen que escuchar que están perdidos sin Cristo. De que en este momento, a pesar de que el Señor se les ha revelado en la naturaleza, usted ha hecho como así, no quiere ver a Dios. No quiere, sostiene con fuerza la verdad, la reprime para no creerla, porque usted preferiría que no exista un Dios. Porque entonces va a haber un choque con su moral actualmente. Tiene que entender su condición de pecador y entender que únicamente hay salvación en Jesucristo. Entonces no hay una imputación automática en el Calvario si no existe una unión con Cristo. Más bien garantiza que todos por quienes Cristo murió serán unidos a Él. El Señor dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Esa es la promesa más hermosa. Ni uno solo se va a perder. Pero Él quiere a su iglesia predicándoles el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio a las ovejas para que oigan la voz y vengan. Es muy importante distinguir entre el logro objetivo, que es la cruz, y la aplicación subjetiva que se da por el Espíritu Santo cuando une por la fe al pecador con Cristo. Entonces eso garantiza que todos por quienes Cristo murió ciertamente creerán y no perecerán. ¿Cuáles son algunas objeciones? Vayan apuntando esto porque estos se los van a decir cuando hablen. Yo he querido también ponerles la otra cara, ¿verdad? Para cuando les digan, no, pero es que la Biblia, mire, la Biblia dice todos. Esos son los versículos. Por ejemplo, 2 Corintios 5, 14, 15. Dice que uno murió por todos. Eso es lo que dice este versículo. Luego todos murieron y los todos por quienes murió, mueren con él y viven para él. Versículo 15. El texto delimita el todos a los que son efectivamente transformados, encajando con redención eficaz. Ese todos no se refiere a toda la humanidad, sino que se refiere a todos los que creyeron, a todos los que van a morir con él y van a vivir para él. ¿Okay? Ese es uno de los versículos que usan. También usan 1 Timoteo 2, del 4 al 6 y Tito 2, 11. Nuevamente la palabra todos ahí. Ahora, si nuestros hermanos arminianos fueran consistentes y ese todo significa todos, entonces los que tienen la razón son los universalistas, ¿verdad? Porque entonces son todos, ¿verdad? Todo el mundo. Si vemos el contexto de estos pasajes, se está refiriendo a todo tipo de personas, reyes, gentiles, esclavos, no a cada individuo sin excepción. Todos no niega el designio eficaz por los elegidos, afirma la amplitud, todas las clases. Hay que ver el contexto inmediato en 2 Timoteo 2, del 1 al 2, que habla de reyes y todos los que están en eminencia. Todas las clases, estratos, no cada individuo sin excepción. 1 Juan 2:2 también. Propiciación por todo el mundo. Mundo en Juan suele significar personas de todo el mundo, no solo judíos. No necesariamente cada individuo. Esto se conecta con Apocalipsis 5:9 cuando dice toda tribu, lengua, pueblo y nación. Juan usa la palabra mundo, que es cosmos, la palabra que usa Juan, con sentidos variables. Y aquí mundo es igual a gente de todo el mundo, no solo judíos.
Como les digo, esto calza con Apocalipsis 5:9. Si mundo siempre significara cada individuo, o sea, que significa todas las personas del mundo, entonces uno cómo debería entender Juan 7:7. Juan 7:7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. O Juan 15:18-19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ven que mundo no puede significar todos, porque entonces nos está hablando aquí de dos grupos de personas, los elegidos del mundo. Hebreos 2:9 también es usado, donde dice gustar la muerte por todos. Y aquí debemos entenderlo como ese todos, como los hijos que Dios lleva a la gloria. ¿De dónde sacamos eso? De los versículos 10 al 13. Según de Pedro 2:1 también es utilizado, que dice negando al Señor que los compró. ¿Ya? Entonces aquí está hablando de que los que están negando también los compró el Señor con su sangre, ¿verdad? Este es uno de los versículos más fuertes que han usado. Negando al Señor que los compró. Entonces aquí podemos entender, aquí la palabra es déspotes. El mismo, ¿se acuerdan de esa palabra cuando vimos las parábolas? El déspotes, el déspota, ¿verdad? Que sería la traducción, que aquí lo usamos con un término diferente, un significado diferente. Ese señor, ese déspotes es el dueño de todo. El dueño de todo. Entonces, aquí ese compró se puede entender como un señorío, una posesión, no necesariamente una redención salvífica. Todo lo que vemos le pertenece a Dios, todo. Hasta Faraón lo usó para cumplir su propósito. Y el lenguaje de pertenencia externa se puede ver acá y se puede referir al pueblo visible. Por ejemplo, Israel fue comprado. Así se refiere, de Egipto, como pueblo visible, incluidos los incrédulos. Recuerden que muchos murieron en el desierto por no creer en el Señor, pero todos esos fueron comprados para ser rescatados del pueblo de Egipto. Eso no prueba la redención penal aplicada a los reprobados. Ahora, esto limita la oferta del Evangelio. El hecho de que entendamos de que el Señor Jesucristo murió por su pueblo, que no es una muerte en general y que el que decide entonces es el que le da valor. La respuesta es un categórico no. Esto no limita la predicación sincera del Evangelio. La confesión de fe afirma que Dios ordenó no solo el fin, o sea, no solo los elegidos que Él tiene, sino también los medios de cómo esos elegidos van a escuchar la voz del Señor. ¿Y cuál es eso? La predicación del Evangelio, la predicación universal, el llamado serio, la fe, el arrepentimiento. De hecho, mis hermanos, nosotros derivamos, ¿verdad? Lo que se conoce como los bautistas particulares, se le conocía como particulares precisamente por eso, porque creían en una redención particular. Creían que la muerte del Señor era por un pueblo particular. Por eso se le conocía como bautistas particulares. Él no solo compró el perdón, sino también los medios, la fe, el arrepentimiento, el hecho de que Él va a hacer perseverar a esos santos. Ahora, ¿cómo nos debería consolar esto? ¿Cómo nos debería alegrar el entender esto tal cual está en la palabra del Señor? Que no somos salvos por un intento de Dios. O sea, Dios lo pulsó hasta el máximo y Jesús hizo todo lo que pudo, pero entonces al final yo fui salvo porque gracias a Dios yo creí. No, somos salvos porque es un éxito total en la cruz. El Señor salvó a los suyos. Y eso, mis hermanos, nos debe dar confianza para salir a predicar, para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo ya compró con su sangre a la iglesia la cual fue comprada con su sangre. Su sangre. Él compró personas de todo linaje, pueblo, nación. Hay que ir a buscarlos. Hay que ir a predicarles el Evangelio para que oigan la voz del pastor y vengan. Los lobos no van a escuchar la voz del pastor. Por más que usted le predique el Evangelio, no lo van a escuchar. Les va a pasar lo que vimos en Juan 10. Mire, yo se los he dicho, les digo Cristo. Yo se los he dicho que yo soy el Cristo. Además, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Pero ustedes no las creen. ¿Por qué?
porque ustedes no son de mis ovejas. Sin embargo, el Señor les había mostrado sus obras. El Señor les había dicho que Él era el Cristo, pero no lo van a creer. Entonces ahí es donde usted va a decir, ay, pero qué injusticia. Y va a tener que ir a leerse Romanos 9 para que ver si hay injusticia. Donde dice, entonces hay injusticia en Dios. En ninguna manera. Yo tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si usted, el Señor le ha abierto su mente, puede entender la Biblia, tiene un corazón diferente, tiene un corazón donde a usted le duele ver lo que usted hacía, se avergüenza delante del Señor, se ha arrepentido de corazón y usted dice, yo quiero servir a mi Señor, quiero amarle solo a Él, dele las gracias porque eso fue una obra únicamente de Cristo. Eso no fue nada suyo. El Señor le cambió su corazón. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el otro domingo para seguir con los argumentos que se esgrimieron en el sínodo de Dort.